teórico cuando en la práctica es muy limitado, ¿ok? Entonces, cuando entendemos las leyes de Mikey, nacieron por eso, porque la gente simplemente hacía PCR, hacía qPCR, pero no entendía el por qué hacía y cuáles eran los previos requisitos para poder hacer una PCR perfecta. Entonces, vamos a hablar términos importantes que, así parezca que ya hayamos visto, estos términos hasta el día de hoy no son universalmente conocidos o empleados. Por ejemplo, PCR, Polymerase Chain Reaction, reacción en cadena de polimerasa. qPCR, PCR cuantitativa en tiempo real. RT-PCR, sí, muchos le conocían como el Real Time qPCR, no, pero RT-qPCR, cuando tú veas esto en un paper, se basa a la transcripción reversa por qPCR, ¿ya? Reference genes, jamás en un artículo coloques, o universalmente nos han dicho los housekeeping genes, la expresión génica, ¿verdad? El GAP de acá, que dice es un gen housekeeping, no, es un gen de referencia. Traduce housekeeping y no tiene el sentido en biología molecular. Hablamos con propiedad, por lo tanto, reference genes son el término que ellos te sugieren para utilizar. Difícilmente tú vas a encontrar en Elsevier housekeeping genes. Vas a encontrar reference genes. Tachman es un tipo de método utilizado por una empresa, pero no es el método Tachman. Es un Bruce hidrólisis o sondas de hidrólisis, ¿ok? ¿Sabes estos términos? ¿Sabes más del 50% que ha estudiado biología molecular convencionalmente? ¿Ok? Entonces, cuando hagas PCR, sea convencional, sea de forma cuantitativa, tú tienes que cumplir tres parámetros. Una fase preanalítica, una fase analítica, una fase post-analítica. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué tengo que hacer estos principios? De hecho, tú los haces de forma indirecta. Lo haces de forma indirecta, ¿verdad? Porque no vas a empezar un proyecto sin siquiera hacer un estudio experimental. Dices, a ver, voy a medir, no sé, la activación de este péptido en células, no sé, en ratones, por ejemplo. Quiero ver si este péptido derivado de veneno de cobra tiene un efecto antiinmunitario o tiene un efecto que permita acidificar el pH sanguíneo. Perfecto. Entonces tú ya tienes una idea. Si tú no tienes un buen planteamiento de tu fase preanalítica, tu analítica va a fallar, tu posanalítica va a fallar y tu proyecto se quedó en una tesis. Gracias, muchas gracias. Nadie va a leer tu tesis, nadie va a escribir ese artículo científico. Por eso tenemos que tener muy en cuenta esta fase. Yo le coloqué un 40%, pero para mí debería ser mucho más. ¿Ok? Tenemos que saber el tipo de muestra. ¿Qué vas a experimentar? Vas a experimentar con vegetal, con animal, con humanos, con in sílico. Tienes que saber qué voy a experimentar, cuál es mi problema, ¿verdad? Porque muchos llegan y dicen, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a trabajar con CRISPR y voy a hacer la modificación de los factores de transcripción para identificar la formación de biofilms en Cryptococcus neoformes. Pero yo te digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de tu proyecto? Ok, está bien que vas a usar CRISPR, pero ¿cuál es? ¿Por qué vas a usar CRISPR? ¿Por qué no uso, no sé, otra técnica? ¿Por qué no? ¿Entiendes? Porque todo proyecto, toda cuestión que involucre investigar o alguna necesidad, involucra un problema. ¿Por qué estoy investigando esto? ¿Verdad? ¿Por qué hago este estudio de Cryptococcus? Porque Cryptococcus es el patógeno que ataca a la mayoría de pacientes HIV y tiene una alta resistencia a la anfotericina y a los otros antimicrobianos. Esa es la justificativa de estudiar la formación de biofilm. ¿Ok? El tipo de ácido nucleico, ARN, ADN, ¿cuál de los dos? ¿Y por qué? De hecho, es universalmente hablado el término gen. Si nosotros vemos en la literatura, universalmente el gen es que segmentos de ADN que codifican a las proteínas, ¿verdad? Pero nosotros llamamos gen a lo que sea que esté amplificando mi PCR, así sea que estoy viendo un polimorfismo. Y eso contradice en cierta parte a lo que nos han enseñado sobre genes. Pero bien, no somos los únicos, es en el mundo como un todo que llamamos un gen a cualquier amplificación, sea por qPCR, NEST, digital, convencional, sea lo que sea, llamamos gen a todo.
Bueno, eso es muy interesante. Y si esta parte está sólida y tienes conocimiento, puedes pasar a la siguiente. Tu fase analítica, esa le coloqué un bajo porcentaje porque es todo lo que hará tu equipo, el desarrollo de los protocolos que ya están establecidos. Pero hay una cuestión. La máquina ya funciona de por sí, la máquina ya es casi perfecta, ella ya fue programada para hacer todo, pero hay una cuestión. Cuando yo les pregunto igual a mis estudiantes, chicos, mi PCR no me dio positiva. ¿Qué pasó? Todos se me contaminaron los reactivos. Y dices, ¿es en serio? ¿Crees que Thermo Fisher te va a mandar un reactivo que no funciona? ¿Crees que Clonalix Corporation te va a hacer un ataque que no funciona? Te echamos la culpa a todo, pero menos echamos la culpa al operador, yo como persona. ¿No será que yo no estoy ejecutando el proceso bien? ¿No será que yo no estoy leyendo el inserto como me dice el protocolo? Ah, desde ahí parte mi error como analista y está bien equivocarse. ¿Por qué? Porque si tú no te equivocas, jamás vas a llegar a ser el máster, el PhD o el postdoctor. Jamás. Porque en la vida, ¿a quién crees que le pagan más? ¿Al que sabe o al que sabe resolver problemas? Al que sabe resolver problemas. Yo como empresa, yo no quiero a alguien que se comió el libro de WhatsApp. Yo quiero a alguien que sabe resolver problemas. Si yo te digo, sabes que mi primer me está dando un error, ¿qué puede ser? Configure mal el primer, reconstituir mal el primer, en un buffer almacenado erróneamente. Tú tienes que darme esa solución. No puedo ser que yo tenga que llamar, oye, Corea, disculpa, te equivocaste en la secuencia del primer. Por el amor de Dios, no. Nosotros cometemos casi el 80% de errores. Y está bien. Es parte de la investigación como un todo. De ahí, solventamos esta fase, repetimos por triplicata 5 veces, las veces que sean necesarias hasta que dio cierto, paso a la fase post-analítica. Si supiéramos ser eficientes, un solo proceso y estaría en todo, ¿verdad? Se puede hacer in sílico todo antes de llegar a la parte práctica. Pero bueno, solventamos esta parte y esta parte. De ahí viene la parte post-analítica. ¿Cómo yo interpreto mis resultados? Antiguamente, como decía Mikey, las leyes de Mikey, que es el Minimum Information for Quantitative Results Experiments, decía, la gente simplemente usaba el threshold, identificaba el CT y listo. Esa era mi normalidad. Ese era mi ciclo que amplificó el gen, pero nunca fue normalizado, nunca fue verificado, nunca fue estandarizado. Y tú sabes que tú no empiezas un proyecto si no estandarizas tu técnica. ¿Verdad? Y hasta el día de hoy sucede. ¿Por qué? Porque, como les dije, somos de áreas diferentes que llegamos a una área en común, que es la biología molecular. Yo les digo a mis chicos, yo no soy biólogo molecular, yo no me formé en biotecnología, yo me fui a su carrera de biotecnólogo porque amaba lo que ustedes sabían, que era todas estas técnicas de biología molecular. En mi universidad me dieron biología molecular en teoría y ahí se acabó. Nunca hice una PCR en el laboratorio, nunca hice nada, todo me tocó aprender afuera, mientras yo estaba en la graduación. Ok, entonces, ¿cuáles son los parámetros para entender una diferencia entre qPCR y una PCR convencional? En los dos tenemos un DNA template o puedes tener también tu RNA template. De ley necesitamos un cofactor, si no mi polimerasa no va a funcionar. Puedes darle todo el Red Bull que quieras, puedes darle taurina, lo que quieras, no va a hacer nada si no tienes su cofactor. Necesitamos una polimerasa que sea, dependiendo de tu investigación, alta fidelidad, baja fidelidad o una fusion. ¿Ah? Entonces, eso si tú quieres podemos explicarte cuando ves una polimerasa de alta, menor fidelidad, exoendonucleasa 5', 3', eso podemos hablar. La diferencia es que aquí una principal diferencia es que sí, en todas usas primers para identificar las regiones que yo quiero amplificar, pero qPCR puedes utilizar las sondas de hidrólisis o no puedes usar sondas de hidrólisis, ¿ya? Pero en qPCR necesitas obligatoriamente un agente fluorescente. Un día un estudiante me comentó y me dijo, mira, a mí me dijo mi profesor que el qPCR sirve para cuantificar ADN. Le dije, es totalmente falso. El qPCR es un ¿qué? Es un termociclador. Un termociclador quiere decir que va a producir por ciclos diferentes variaciones de temperatura.
Pero lo que mide no cuantifica ADN. Estás cuantificando una fluorescencia. Lo que mides es una fluorescencia. No cuantificas ADN. Si a mí me dices que estás cuantificando, yo me imagino que estás hablando de un nanodrop, pero menos de un qPCR. Si te das cuenta que estos pequeños detalles te hacen ver una perspectiva de, ok, estoy quizás interpretando erradamente los conceptos de biología molecular. ¿Ok? Listo. ¿Entendiste la pequeña y grande diferencia entre qPCR y PCR? Vamos al siguiente paso. Tu calidad de material genético. Es interesante cuando me dicen el material genético que utilizan, les digo, chicos, cuando tú haces expresión génica, cuantificas el ADN o cuantificas el ARN, me dicen, no, ¿por qué? Porque sigo el protocolo y, ok, el protocolo funciona, mas tú eres un ser humano, somos seres humanos, erramos todo momento. ¿Cómo sé que tu extracción fue correcta? Cuando no te sale una PCR, dices, no, el ADN estuvo degradado, el ADN estuvo, no sé, no valió el kit, está caducado, pero no decimos, yo quizás no hice un buen proceso de procesamiento de la muestra. Entonces, para hacer un buen procesamiento de la muestra, tienes que entender que cuando extraes ADN, ARN tienes 4 pasos universales. Primero, lisis celular. Si no tienes una correcta lisis celular, sea de forma mecánica o no mecánica, tú no vas a conseguir liberar el contenido del material genético. Puedes hacer extracción, purificación, pues de la recuperación del material genético, que no tuviste nada. Tu célula está enterita con el material genético. Cuando trabajamos con plantas y hongos, por ejemplo, Cryptococcus, son los más complicados porque necesitan tratamientos más robustos, ¿verdad? Y la elección del tipo de metodología que haces para poder extraer el material genético también te habla de las leyes de Mackey. Porque no cuantificamos el ADN, no cuantificamos el ARN. Entonces, si tu paso previo o tu paso inicial no está bien, no vas a hacer PCR. Puedes utilizar las sondas hechas con sondas de oro, lo que tú quieras, no te va a dar, no te va a dar. No, hiciste mal, a repetir. Y estamos gastando tiempo, que el tiempo no vuelve, y recursos de la institución. Por eso, no somos todólogos, tenemos que empezar desde los básicos. Los estudiantes me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a hacer la parte práctica. Digo, pero si tú no dominas las bases, no dominas los conceptos, difícilmente vas a saber operar. Te vas a volver un técnico. Y ok, no está mal ser un técnico, pero te quedarás de técnico. Y no creo que las personas que están aquí, 5, 7 años, 9, 10 de años, 11 de su vida, se mataron estudiando, entendiendo los sistemas complejos que son dentro de la biología molecular y la genética para volverte técnico. Eso me parece loco. Y si vas a hacer eso, ve, sigue otra profesión. ¿O por qué? ¿Por qué? Porque yo puedo enseñar a una persona que está estudiando artes, arquitectura, informática, a hacer una PCR. No es nada complicado. Pero tú razonas, tú tienes que entender estos pasos. No entiendes estos pasos, se jodió tu proyecto. Y cuando pasa eso, difícilmente hasta los investigadores dicen, capaz que es contaminado, vamos a autoclavar el agua, vamos a autoclavar todo, pero yo, el operario, soy el primer problema. No resuelve el problema, se acabó. Entonces, cumpliste estos 4 pasos de una forma correcta, tú vas a obtener tu material genético. Cuantifícalo. Si bien la espectrofotometría no es el mejor método, ni peor por fluorescencia para cuantificar ADN o ARN, pero estos métodos te sirven para evidenciar la pureza del material genético. Eso sí, son los mejores para evidenciar. Puede haber presencia de detergentes, presencia de alcoholes, presencia de sales caotrópicas, presencia de sustancias contaminantes, ¿verdad? Detritos, glucosa, proteína, lípidos, lo que tú quieras. Si no haces de esto, como te dije en la preanalítica, no vas a avanzar a la parte analítica y te quedarás ahí. Y entonces esto te va a ayudar full cuando hagas cualquier proceso, sea que trabajes en el área clínica. Yo les comento, hay pacientes, no voy a decir dónde, les digo, tú haces qPCR de COVID, ¿verdad? Que está en auge. Dicen, sí. ¿Y qué haces tú como control externo? Porque digo, tú extraes el material genético de pacientes que están en UCI y ¿cómo tú evidencias que tu proceso de extracción de ADN es correcto? Pues no sé. Digo, ¿y tú no haces un control con agua, por lo menos, para ver que el agua me dé negativo? No. Extraigo y mando a la qPCR. A veces da negativo y el paciente tiene toda la clínica. Imagínate, no voy a decir qué hospital. Cuando me dijeron eso, dije, wow.
Eso es un técnico. Eso es un técnico que no sabe más que hacer PCR. ¿Y crees que es justo que un paciente que está por morir tiene el derecho de pasar lo que está pasando porque no pudimos hacer un proceso de extracción correcta? Te das cuenta, jugar con salud humana no es chiste. Y este paso, aunque parezca chiste, es muy complicado. Extracción de ADN, extracción de ARN. Y eso es un paso fundamental. Imagínate, si no vas a hacer un proceso por un método automatizado, haz con agua, extrae agua. Si te da negativo, tu proceso funciona. Perfecto. Ganaste miles de dólares como empresa. Bueno, sigamos. Entonces, ya tenemos todos los factores, ¿verdad? Ya vimos ese preámbulo principal, que es el material genético. Pues bueno, vamos a seguir en el material. Entonces, ¿de qué se trata el proceso de PCR? Es un proceso de amplificación, ¿verdad? Es una reacción en cadena de polimerasa. Es un ciclo que duplo, ¿verdad? Porque a cada ciclo se va a duplicar el material genético, ¿verdad? Si yo en mi primera muestra inicial o basal tengo una copia de ADN, ¿verdad? El primer ciclo que yo procese mi PCR, voy a tener dos. Al segundo voy a tener 4 y así exponencialmente hasta tener trillones de copias de material genético. Mira cuánto tú vas a tener. O sea, PCR es una de las técnicas más interesantes de entender y sobre todo que nos han ayudado a resolver problemas de forma universal. Bueno, sabemos ya el principio de la PCR, de la amplificación exponencial, que siempre se va a dar el número de copias, si corresponde a nuestro proyecto o nuestro proceso. Entonces vamos a identificar 3 fases. Ojo aquí, esto es regla de oro. Si entiendes de esta parte de aquí, chicos, tú ya dominas PCR, qPCR, ya eres capo en qPCR. ¿Por qué? Tienes 3 zonas en la región que tú vas a evidenciar. Es lo importante el número de ciclos que vamos a obtener, ¿ya? En los números de ciclos, puede ser que tu PCR va a ser de 40, 38, lo que tú quieras, ¿ya? Tienes una fase inicial o basal, en donde tus reactivos están recién empezando a burbujear, a calentarse, el ADN a abrirse, entonces todo empieza a reaccionar. Eso se pasa como una fase inicial, ¿verdad? Una fase inicial. Después tenemos una fase exponencial, en donde mis productos de ADN o ADN complementar empezaron a surgir, corresponden con los genes alfos que yo estoy utilizando. Entonces empieza, obviamente exponencialmente, 2, 4, 8, 16, 32, hasta hacer trillones de copias de mi álbum. Llega la fase de plató. Pero dices, ¿pero por qué si es exponencial? Porque todo tiene un límite. Los reactivos se van a consumir. No vamos a poder hacer más. Y esta fase, ¿sabes qué? La primera vez dice, mira, ya se acabó el magnesio, yo ya no aguanto. Hicimos mucha producción de pirofosfato, de hidróxidos. Entonces llega una fase en que las moléculas ya se vuelven inestables, cansadas y no hay más reacción. Se llama fase de plató. Estas fases son medidas a través de fluorescencia, que puede ser por los sistemas convencionales como el CyberGreen, CyberSafe, bromuro de tidio, o sistemas más complejos y específicos como el sistema TACMAN, el sistema de hidrólisis, ¿ok? Sistema de hidrólisis. Entonces, medimos la fluorescencia, ¿verdad? Y todo el mundo me dice, wow, pero hay una fase importante. ¿Cómo mido? ¿Dónde puedo hacer mi threshold? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver dónde está el threshold. Pero recuerda esto, clave de oro. ¿Entendiste estas fases? ¿Puedo continuar? Por favor, dime, ¿entendido todo hasta aquí? ¿O hay alguna duda? No quiero avanzar si no hay más dudas. ¿Hay dudas? Vamos, 5 segundos, chicos. ¿Está todo claro? Por favor, solo mándame un sí, 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 está claro y sigo. Perfecto, entonces vamos ahí. Vamos ahí, a ver, listo. Entonces, esta fase está completa, ¿entendiste por qué tu ciclo, por qué tu PCR llega a un ciclo de plató, empieza una fase exponencial y empieza en una fase muy vibracional inicial, ¿verdad? Por todo eso. Perfecto. Vamos, biólogos moleculares. Entonces, como te había dicho, el primer sistema que se utilizaba antiguamente, o hasta ahora, se puede utilizar el sistema CyberGreen, ¿verdad? El Cybergreen es una molécula, un agente fluorescente que se va a intercalar en ADN de doble hélice. Entonces, en una solución donde tú tengas ADN, el Cybergreen ya está, se intercaló en el ADN de forma
indeterminada. Pueden colocarse 3 moléculas, pueden colocarse 2 moléculas, pueden colocarse las moléculas que sean necesarias. Pero, ¿qué sucede el efecto del cyberlink? No es específico. No es específico. Él solo reconoce ADN de doble cadena y se pega. Me pegué, me saca, nadie me saca de esto, según ellos, ¿no? Pero entendemos cuál es la conformación del ADN. Están unidos a través de un enlace, ¿verdad? Unos puentes de hidrógeno entre citosina, guanina, timina, adenina, que puede ser de 3, de 2, puede ser cualquiera de los dos. Estos sistemas es importante entender. ¿Por qué? Porque a medida que la temperatura avanza, estos se van disociando, ¿verdad? Se van separando. Entonces, ese lugar que estaba ocupado por mi sistema Cybergreen o bromuro de tidio, se separa. Ya no hay más agente fluoróforo, ¿verdad? Aumenta un poco más la temperatura y se fue mi otra molécula de Cybergreen. Ya no tengo más Cybergreen. Por lo tanto, mi molécula está llegando a su punto de ¿qué? Su punto en el cual casi la mayor parte es un proceso de desnaturalización, ¿verdad? Se desnaturalizó mi ADN. Cuando estas dos hebras están separadas, ya no hay capacidad alguna en que mi agente fluorescente ingrese nuevamente. Necesita bajar nuevamente para reconocer y que esa fluorescencia, cuando se excite esta molécula, permita ser reconocido por mi sistema de detección y este me produzca la señal. ¿Ok? Entonces, el sistema Tagman, está todo entendido del sistema Cybergreen, ¿verdad? Sí, 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 no, no, rápido, vamos rápido, el sistema Cybergreen. Sistema Cybergreen, vamos. ¿Está entendido? Vamos a ver. Sí, 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 perfecto. Cybergreen, uno de los temas más fáciles. Vamos a ver. No me permite cerrar, espera un chance. Ya, listo, vamos al sistema Tagman. El sistema Tagman es uno de los más costosos. ¿Por qué? Porque este va a reconocer regiones tan específicas, pero si tú diseñaste bien, si no diseñaste bien, lo siento, amigo, perdiste grande cantidad de dinero. No sabes hacer primer, no sabes hacer sondas Tagman, porque Tagman es un sistema que se va a unir a regiones tan específicas. Por ejemplo, este tiene, digamos, unos 16 nucleotidios, ¿ok? Esos 16 nucleotidios van a ser 16 probabilidades. Si mi Tagman tiene, digamos, en su secuencia 5 pares de base, o 5 bases, perdón, 5 nucleotidios, ese quiere decir que se unen específicamente a 5. ¿Y cuán específica tienen que ser estas regiones para que solo exista un enlace? Por eso tú haces in silico, ¿verdad? Para identificar que este sistema, una vez que mis primers se alineen, el sistema Tagman se una de forma interna al sistema. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Hacemos el proceso de la desnaturalización del ADN en el que llega la temperatura tan alta que las dos hebras se separan, los puentes de hidrógeno se rompen. Pero a medida que tú bajas la temperatura, no se une nuevamente el ADN. Lo primero que se une y casi nadie te dice son los primers. ¿Por qué? Pero no es porque el primer fue diseñado para unirse. No, nada que ver. Es por su temperatura. El primer necesita menor temperatura para una mayor disociación o asociación. En cambio, el ADN necesita mucha temperatura para disociarse, ¿verdad? Y estos, para volver a unirse, necesita bajar también su temperatura. Solo que cuando ellos bajan su temperatura, estas moléculas con menor energía necesaria ya se unieron. Lo siento, me uní. Ya no puedes hacer nada. Se reconocen estas regiones y viene nuestro sistema Tagman o nuestro sistema de hidrólisis. Te voy a hablar de Tagman porque es los más famosos a nivel mundial. El Tagman tiene un sistema que está compuesto por tanto un reporter y cuanto por un quencher. ¿Ya? El reporter, como su nombre lo dice, este es un agente fluoróforo, que quiere decir así, mira, quiero reportar que estoy reconociendo una región de ADN, pero el quencher es aquel que roba su energía. Entonces estos dos están en una sinergia tan perfecta que no van a permitir compartirse, no va a permitirle virar. El quencher es como ese novio tóxico que tienes que no te quiere dejar por nada en el mundo. Entonces, ve, ya, déjame ser libre. Yo vine a brillar. El reporter quiere brillar y el quencher no te quiere, es tóxico. Entonces, ¿qué viene? Viene alguien superior a este quencher cuando se reconoce, obviamente, que es nuestras polimerasas.
Las polimerasas tienen esta capacidad de endonucleasas. Entonces, ¿sabes qué dice? Ve, reporter, yo te acolito, yo te acolito. Espérate un ratito. Nos vemos. ¿Qué sucede aquí? Se liberó el reporter, se polimerizó mi sonda y se liberó. El reporter puede emitir señal. Esto es lo que le hace la diferencia al sistema Cyberbring. Cyberbring va a emitir fluorescencia, pero de forma indeterminada. Así haya reconocido un dímero de primer, así haya reconocido un gen que no era, él va a emitir una fluorescencia. Entonces no hay una severidad en tus protocolos, porque no está reconociendo a la región que tú mandaste, a la que tú quieres amplificar. Es por eso que se creó el sistema de hidrólisis, sondas de hidrólisis. Ese sistema te va a permitir de tener una forma tan sensible y específica a la región que tú quieras amplificar. El reporter este sistema es tan utilizado a nivel mundial y es tan caro, pero es lindísimo de utilizar. ¿Ok? Entendemos el sistema TACMA, ya dominaste PCR. Si sabes Cyberbring y sabes el sistema de sondas de hidrólisis, ya sabes QPCR. Pero como te dije al principio, no porque mi sistema esté hecho o el ciclo o el CT fue identificado, significa que ya está mi PCR perfecta. Necesita normalizarse, ¿ok? No sé, ¿tienen preguntas hasta este momento? Para darle de uno. Listo, vamos. Dice, no, perfecto. Vamos a ver. Solo que no sé cómo cerrar esto. Listo, vamos. Para identificar por QPCR y validar tu resultado, o sea que hagas tu tesis, tu artículo, tu paper, estés practicando, estés haciendo lo que tú quieras hacer, pero quieres aprender QPCR, tienes que entender que existen dos sistemas de cuantificación, un sistema relativo y un sistema absoluto. El sistema relativo se le ha enfrascado mucho más a lo que es la expresión génica, ¿ya? Vamos a ver ejemplos para que tú entiendas cómo funciona la expresión génica. Yo te traje ejemplos para que entiendas. Yo no me voy a ir de aquí si tú no entendiste QPCR. No me voy a ir de aquí. ¿Ya? Y el sistema absoluto, que es el sistema de cuantificación viral. Por ejemplo, en pacientes de HIV, quieres saber cuánta la carga viral tiene y cuánto un paciente no la tiene. ¿Ok? Se hace también cargas de diferentes moléculas. ¿Ok? Se hace presencia-ausencia, pero de forma en tiempo real. Y le tenemos las PCRs cualitativas, que en realidad se puede hacer lo mismo que estamos haciendo en QPCR. Simplemente te va a tocar hacer un gel de electroforesis, pero eso involucra mayor tiempo de consumo. Es por eso que este sistema te permite ver desde el primer ciclo y dices, ya está, ya salió el gen, dio perfecto. Entonces, vamos al primer ejemplo, que es el sistema de amplificación de ADN por medio de QPCR. Como ves, hay tres tipos de muestras. ¿Ya? Una de esas muestras es, soy daltónico, pero creo que son los colores de azul, amarillo y rojo, ¿verdad? Ok. Tenemos el sistema 1, el sistema 2, el sample 1, el sample 2 y el sample 3. Estos tres sistemas, estos tres samples son diferentes muestras que estaban amplificando un mismo gen, ¿ok? Entonces, digamos que aquí estábamos queriendo ver el gen productor, no sé, el gen de resistencia a la rifampicina en Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? De mis tres muestras que aislé el ADN de estos pacientes, me dieron tres muestras, una amplificación, ¿verdad? Pero no puedo interpretar que en el ciclo 12 empezó, el sistema de detección, ¿verdad? No puedo decir que en el sistema 12 empezó a dar positivo, o que en el sistema 15 o en el sistema 19. Como te dije, si tú identificaste estas tres zonas, plató, inicial y la exponencial, te dije que la zona inicial es cuando recién las partículas, el ADN, la polimerasa, mis reactivos están hirviendo, enfriando, enfriando y están empezando a emitir señales. No están todavía linealizados. Entonces, estos resultados para abajo del threshold no se consideran. Y ahora me vas a decir, ¿qué es el threshold? El threshold es una linealización, un parámetro que me permite saber en qué punto de corte cada sample o cada muestra que yo utilicé va a dar positivo. ¿Ok? Por ejemplo, y me dices, pero ¿cómo determino el threshold? El threshold puede estar de forma aleatoria, si tú quieres, o cuando este haya alcanzado una eficiencia de reacción de 1, que sería un 100% de mi fluoróforo. Pero tú puedes agregar en cualquier área siempre y cuando correspondas a esto. Esté por encima de mi límite de detección, ¿verdad? O de mi umbral, perdón, de mi umbral de iniciación, que donde está ese ruido, que esté por encima de ese y por bajo de la zona de platón.
Si en esas dos zonas tú colocas a tu threshold funciona y te va a permitir cuantificar. ¿Por qué es importante el threshold? Porque en este punto de fluorescencia yo puedo cortar y decir, mira, la muestra 1 necesitó 14 ciclos para poder amplificar. Esta muestra 17, esta muestra 2 necesitó de 17 ciclos para cuantificar. Y la muestra 3 de 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el uno necesitó 14, el otro necesitó 17 y el otro necesitó de 20. ¿Por qué? Porque quiere decir que el número de copias o el mi gen algo, la concentración de mi gen algo era mayor en la muestra 1 que en la muestra 3. Pero las 3 tienen el gen de resistencia a la rifampicina. ¿Ya? Entonces, si tú dominas esto y sabes, dices, ok, pero ¿hasta qué ciclo es positivo y hasta qué ciclo es negativo, verdad? Tú necesitas hacer una curva de estandarización. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita del sistema, vamos a hablar del sistema de cuantificación por el sistema Cyberbee, ¿ok? Dice, ¿sabes qué? Mi laboratorio no tiene plata, hacemos pobremente con Cybergreen o el bromuro de tidio, no hay plata. Entonces, ¿qué hago? Para yo saber cuál es mi límite de detección de mi muestra, necesito hacer diluciones, ¿verdad? Y aparte, saber que mi proceso es perfecto. No solo porque yo haga diluciones con mi estándar, significa que voy a poder saber cuál es mi límite máximo y mi límite inferior. No puedo saber eso. No solo eso. Necesito saber si mi muestra era realmente pura, si la muestra de ADN corresponde a Mycobacterium o era una muestra de ADN vegetal, la muestra del paciente que se raspó la piel, extraje las bacterias de su piel, ¿verdad? Entonces, este gráfico te habla todo, te habla todo. Si entiendes este gráfico, entendiste el sistema Cyberbee, ya puedes hacer tu PCR mañana mismo y publicar. Mira, aquí están identificando 3 genes de resistencia al colistin, ¿ok? Y me bajé de un paper que estudiaban y estandarizaron el protocolo por medio del sistema Cyber. Hicieron las diluciones, como tú puedes ver, la dilución 1, la dilución 2, la dilusión 3, 4, 5, 6, como te encuentras en los puntos de acá. Estas son las diluciones para saber el límite de detección de mi protocolo. Digamos que este es un kit para COVID, ¿ok? Este es el sistema para determinar COVID. Y dice que hasta este punto mi método funciona. Digamos que el threshold me dice un ciclo 32, 31, ¿ok? Dice, verás tú que estás diagnosticando pacientes. Desde el ciclo 12 hasta el ciclo 31, mi kit te diagnostica. Y está correcto si tú tienes hasta este ciclo las muestras positivas. ¿Ya? Pero me dicen, ¿y ahora qué hago? Mi paciente tiene 33, el ciclo 33 y 34. ¿Qué hago? ¿Es o no es positivo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es o no es positivo? No es positivo. No es positivo. Porque el kit está diciendo, yo detecto hasta este punto. Para abajo. ¿Qué? Entonces me vas a decir, ¿pero qué amplificó entonces? Pudieron haber sido dímeros del primer. Mal diseñado el primer, otra muestra que amplificó, que tal vez tenía un polimorfismo que reconoció mi muestra y quizás por eso no sabes qué. No. Eso es totalmente negativo. Si hasta el 33, si hasta el 31 me dice el kit, hasta el 31 se diagnostica. No hay más. Entonces, estas curvas que te indican es los límites. ¿Ok? Desde dónde a dónde mi reactivo, mi proceso puede determinarse ese umbral de fluorescencia y decir que hasta aquí este resultado es positivo. ¿Ok? Pero eso no es solo un dato. Necesitas también saber la temperatura de melting, ¿verdad? Porque ¿qué tal si estás trabajando con una muestra de ADN que nunca en tu vida has trabajado? Y dices, ahora, ¿cómo sé a qué temperatura estas dos moléculas de ADN se disocian? Se abren, se rompen estos puentes de hidrógeno. Entonces necesitas hacer una temperatura de melting. ¿Qué es la temperatura de melting? A ver, es esa temperatura en el que el 50% de mi molécula se encuentra en un sistema desnaturalizado o se hizo una ruptura de esos enlaces entre citosina, guanina, diminetimina, ¿verdad? La mitad se encuentra disociada y la mitad se encuentra asociada. ¿Para qué? Para que cuando baje un poco más la temperatura, inicie el proceso de anhelamiento. Entonces, la temperatura de melting, además de permitirte eso, de saber qué temperatura la mitad se disocia y la mitad no se disocia, te permite ver la pureza de tu muestra. ¿Sabías de eso? Y sin cuantificar en un nanodrop. ¿Por qué? Porque mira,
Ellos hicieron diluciones de la muestra, ¿verdad? Por lo tanto, tú vas a tener diluciones que tú ves aquí como diferentes gráficas, ¿ok? Esto es una derivada, ¿ya? Entonces, recuerda, a mayor temperatura, menor va a ser la fluorescencia. ¿Por qué? Porque las hebras se abren y pierden los agentes fluoróforos. Pero entonces se tiene que derivar el sistema de fluorescencia para entender que en este punto la mitad se encuentra disociada y la mitad se encuentra unida. Aparte, si te das cuenta que este corresponde a una sola gráfica y no tienes por aquí otra bandita y no tienes por aquí abajo otra bandita, eso significa que ¿qué? Tu muestra que estabas procesando era ADN totalmente puro. Entonces sí puedes usar ese sistema y tus resultados están validados. Si tu método, aquí apareció una banda, acá otra banda, quiere decir, ve, contaminaste tu muestra, gastaste todos estos reactivos, pero tu muestra no sirvió de nada. No sabes, te equivocaste en alguna fase, pipeteaste mal, pues no lavaste tus manos, no sé qué pasó, no es tu muestra pura. Y por eso te das cuenta que todos tienen los umbrales igualitos, mira, mira, y te dicen que la muestra es la misma. ¿Ok? La muestra es la misma, mi proceso de sistema de detección funciona y puedo saber mi proceso de eficiencia. Mira, un proceso de 98%. Esto simplemente es una regresión lineal. La concentración, por ejemplo, esto que tú ves aquí, logaritmo de copias, simplemente es el número de copias de ADN que yo tuve. Por ejemplo, puede ser que en el primero tuve 10,000, en el segundo 100,000, 1000, 10 y 1. Entonces, hasta una copia me va a detectar mi sistema. Se le hizo un logaritmo en base 10 y permite la linealización, ¿ya? Si tienes una eficiencia de 75, ¿crees que tus resultados son viables? No, difícilmente. ¿Existe un límite? Sí, hay límites. Como trabajas en estadística el 95% de confianza, también vamos a trabajar en se sugiere trabajar hasta un 95% de eficiencia. Nadie va a tener un 100% de eficiencia, por favor, nadie lo va a tener, ¿ok? Entonces, viste la eficiencia de tu proceso, estandarizaste tu límite superior, tu límite inferior y viste que tu muestra era totalmente pura, tu método funciona. Es decir, que esta PCR multiplex que identificaba los tres genes que permitían identificar la resistencia al colistin, funcionaban perfectamente. ¿Entendiste el sistema Cybergreen, por favor? Felicidades. Ahora, rápidamente, vamos a sortear un curso ahora totalmente gratis. Si tengo en mi primer sistema, digamos que mi sistema me dio tengo un número de copias de 10,000 ácidos nucleicos, ¿cuántos tenía mi sistema 2? Mi sample 2, por ejemplo, el uno dice que me detectó en el ciclo 14 y tuvo 10,000 número de copias. ¿Cuántos tendría en el sistema 2? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ahí está, listo. Vamos a ver. Listo, muy bien, muy bien. Vamos a anotar ahí. Parece que hay alguien que ganó. Vamos a ver. Solo déjame cerrar esta pantallita. Ok, listo. ¿Recuerdas que en cada ciclo nosotros cada vez se duplicaba el material genético? Es decir, que mi sistema que tenía 10,000, el sistema que tenía 14 tenía 10,000 copias. El sistema de acá de 17, ¿cuántos tendría? Necesitó dos ciclos para poder, ¿qué? Para poder alcanzar ese umbral de threshold, ¿verdad? Ese nivel de fluorescencia. Ahora, si yo tenía 10,000, eso quiere decir que yo tuve dos ciclos a más. 2 elevado a la 2 quiere decir 4. Es decir, que de esa cantidad de 10,000, yo tenía apenas 2,500 copias. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Yo empecé con un nivel basal de 2,500 copias. Quien colocó eso ganó un curso ahí. Y por favor, quien esté haciendo la parte de logística, anote el nombre de la persona que ganó. ¿Ok? Y el sistema 3 es de la misma forma. Si tú ya entendiste esta parte, considérate experto en biología molecular en la parte de qPCR. Ahora, vamos al sistema de cuantificación relativa. Ese sí es un poco más complejo, pero no es imposible de entender, ¿verdad? Porque la única diferencia es esto, a él no le interesa saber cuántos números de copias tuve, nada que ver. A él le interesa es esto. ¿Cuántos ciclos necesité para que yo alcanzara este umbral? Por ejemplo, este necesitó de X ciclos.
¿ya? Necesitó 14, ¿ya? Pero quiere decir cuántas veces fue expreso este. En cambio, este necesitó de 3. Eso quiere decir que mi valor de número de copias o cuántas veces fue expreso, es decir, que va a ser X sobre 4. Y el otro necesitó hasta el 20. Ese va a decir que va a necesitar 1, 2, 3, 4 y 5. Si nosotros elevamos 2 a la 5, es decir, que necesitó de 32 veces más para alcanzar ese umbral de fluorescencia. Entonces, el uno va a ser X, el otro va a ser X sobre 4, el otro va a ser X sobre 32. Es decir, genes diferencialmente expresos. En unos se expresarán más y en otros se expresarán menos. Pero viene una pregunta. ¿Cómo sé cuál es mi límite basal? ¿Cómo sé cuál es mi límite basal? Ahí vienen las leyes de Mike y te dice, oye, espérate un chance. Aquí necesitas entender esto. Y ahí viene el proceso Perdón, más... David, perdón que te interrumpa. Tenemos una Claro, pregunta en el chat de claro. parte de Paulina Catalina Calderón, que por favor no repita justamente esa diapositiva. Esta de aquí. ¿El sistema absoluto o el sistema relativo? Ingrid, por A ver, favor, contesta. dice el sistema absoluto, por favor. Ya, el sistema absoluto te va a medir cuántos números de copias de ADN tuviste en tu muestra. Ya, muchos realizan la curva de estandarización, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esta curva de estandarización? Para saber esta reglita de aquí, ¿verdad? Esta es nuestra pendiente, X, este punto de aquí nos va a permitir saber nuestro valor de la pendiente. Entonces recuerda, este va a representar el ciclo y este va a representar el AR, la fluorescencia emitida en base a nuestra línea de threshold. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un número basal de 1000, ¿verdad? Y dices, ¿cómo obtuve 1000? Mediante esta ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque tú viste que tu control positivo máximo te dio en 11 y te decía, verás, en este punto inicial, no sé, tenemos 20,000 número de copias. Este es tu punto máximo que te va a determinar tu QPCR. 20,000 número de copias y el otro punto final te dice tienes 2 números de copias. Si tú reemplazas el valor del CT que está aquí por 14, ¿verdad? Dices mi muestra S1 necesitó de 14 ciclos para poder alcanzar ese umbral de fluorescencia. ¿Ok? Entonces, vienes acá y vamos a reemplazar como que esta fuera la ecuación. ¿Ok? Entonces, aquí ya no vas a utilizar Y, vas a despejar X. ¿Para qué? Para saber la concentración en la que nosotros estábamos manejando, ¿verdad? Para saber, dice, ¿sabes qué? Ahí reemplazas los valores y te va a decir, ok, tu número de copias, digamos, este estaba en 11 y tenía 20,000, este está en 14, ok. Entonces, como este está en 14, digamos que me dice, ¿sabes qué? Tienes unas 18,000 número de copias. Así se determina. Te puse este ejemplo como que en este ciclo, mediante esa ecuación que estábamos utilizando, mi muestra 1 representa mediante esa linealización de resultados mi 10,000 número de copias de ADN. ¿Ya? 10,000 número de copias mediante nuestra regresión lineal, ¿ok? De ahí, vamos a la muestra 2. Esto es como una proporcionalidad, pero es a nivel exponencial. Como te dije, del 14 al 17 tenemos 14, 15, 16 y 17. Se necesitó 3 ciclos a más para que esta muestra de mi paciente 2, ¿verdad? Alcanzase el número, la base de threshold o el umbral de fluorescencia que yo establecí. Entonces, eso quiere decir que tú sabes que a cada ciclo se duplica, ¿verdad? Se duplica, se duplica, se duplica. Eso quiere decir que en 2, ¿cuántos ciclos se necesitaron? A la 3, ¿verdad? Eso quiere decir que se necesitaron 8 veces más para poder, 8 veces más para poder alcanzar ese umbral de fluorescencia. ¿Ya? En el ciclo 17 consiguió alcanzar el mismo umbral que el punto de lionización que la muestra 1. Y la muestra 3 necesitó de 20 ciclos para alcanzar. Entonces, mi muestra 3 va a tener menor concentración o menor cantidad de número de copias, ¿verdad? En este número, digamos, este tiene 10,000, este va a tener unos 8,000 y este va a tener unos 5,000, por ejemplo. Ya este va a tener unos 5,000 y es perfecto. Todas son positivas, pero lo único que cambia es la concentración de mi número de copias. Eso es lo que se basa.
Y es por eso que se hacen las pruebas de cuantificación, se hace la cuantificación absoluta de partículas virales, ¿verdad? De las pacientes con HIV. Es mediante esta forma. Es decir, ¿existe? No existe. Si existe, ¿cuánto? Y se reporta mayor a 10.000. Y punto. Es eso lo que quiere decirte. ¿Ya? Espero haber solucionado. Entonces, vamos al sistema relativo. El sistema relativo es un sistema un poco más, necesita de otros parámetros. Vamos a compartir vamos a, a parar un poquito esto, ¿ya? Quiero compartirte mi Excel. Este es mi Excel. ¿Están viendo el Excel, Ingrid? Disculpa. No, No, David, Ok. disculpa, otra pregunta que nos comparte Juan Guarimata. Dice, por favor, eso no se debería repetir 80.000 veces, perdón, es la consulta de él, ¿Cómo no se debería repetir 80.000 veces? acerca de las repeticiones de, de lo que nos acabaste de comentar en los cuadros. Si estuviera, no sé, si estuviera diagnosticando un paciente, no sé por qué la necesidad de repetir si tus controles están dentro del umbral y tus protocolos, por ejemplo, el sistema de dilución de mi estándar corresponde a lo que el kit me está diciendo y cumple el porcentaje de eficiencia. No necesitas repetir. Tu muestra está más que positiva. Si esa es tu pregunta. Pero aquí está un ejercicio para que ustedes entiendan el sistema de PCR por el nivel absoluto. Como te estaba diciendo, el sistema por detección del absoluto, utilizamos diferentes concentraciones o números de copias de ADN, ¿verdad? Empezamos por una linealidad, digamos, de 10, partimos a 1000, partimos a 10.000, partimos a 100.000 y partimos a 1.000.000. Y esto está representado, tú tienes que hacer un logaritmo de esto para conseguir la linealización de tus resultados. Y aquí vas a atender, mira, ¿cuánto? El logaritmo 1, 3, 4, 5 y 6. Entonces, estos están representados como los diferentes sí están viendo, ¿verdad? Los diferentes puntos en los que mis copias de ADN se encuentran representados de forma logarítmica. No pueden ser representados directamente como números, porque no vamos a obtener ese resultado de forma lineal. ¿Ok? Entonces, mi sistema, como te había comentado, el sistema de 10 copias quiere decir que este va a necesitar la mayor cantidad de umbral o la mayor cantidad de ciclos para conseguir alcanzar el sistema del threshold, el sistema de detección o el umbral de fluorescencia, ¿ok? Y corresponde a la lógica. Si tengo 1000 copias, este va a necesitar 31. Si tengo 10.000, 26. Si tengo 100.000, 23. Y si tengo 1.000.000, pues va a necesitar apenas 18. Es decir, que mientras más bajo el CT, mayor el número de copias de ADN. ¿Ya? Y ahí se establece una linealización, ¿ok? Y ya tenemos nuestra forma. ¿Ya? Entonces tú sabes que aquí, ¿qué dice aquí? Ok, tenemos el número de copias y tengo en cambio aquí mi CT. Ya, perfecto. Todo proceso de PCR, lo que tú estés trabajando, necesitas sacar tu proceso de eficiencia, porque como te dije, ¿cómo sé que tú estás haciendo bien o mal? ¿Y cómo lo sacas? Porque el umbral que te detecta o los ciclos que sean necesarios para determinar el número de copias de ADN que yo estoy evaluando, este me va a arrojar un valor dependiente. Y este valor dependiente es el valor que yo necesito para saber si mis resultados están próximos, distantes de la línea que debería ser. Entonces, mientras más distante, menor mi eficiencia. Y mira, me inventé estos valores de números de copias para que ustedes entiendan. Estamos diagnosticando un paciente HIV, el número de copias digamos, no sé, de ADN cíclico, ¿ya? De ADN cíclico de la carga viral, ¿ya? Entonces, colocamos nuestro valor de umbral, como les dije, el valor de la pendiente, y ahí nosotros obtenemos el valor del porcentaje de eficiencia. La eficiencia me va a decir hasta qué punto mis resultados son verdaderos, ¿verdad? Y como te dije, simplemente reemplazas el valor del ciclo que te estaba dando. Digamos que quieres saber tu muestra de tu paciente X necesitó de un ciclo de 21,1. ¿Ya? Tú dices, pero bueno, yo no, mediante la curva, tú ya tienes ese resultado, porque en 23 te dio, no sé, 100.000. Entonces tú vas a obtener ese valor. Dices, vamos simplemente a reemplazar ese valor mediante esta ecuación y te va a decir, mira, tú tienes 5.5, logaritmo de 10 de número de copias. Entonces tú haces la inversa, tú haces tu antilogaritmo y tú obtienes tu número exacto del número de copias.
Ya, pero dices, ¿este valor es el número real, el verdadero positivo o es el verdadero negativo? Recuerda que tu proceso de eficiencia está al 93. Entonces, este valor no se encuentra en un 100%, hay que reducirlo al 93% y ese es tu valor del proceso de eficiencia. No se hace esto, no se hace. Es muy poco los investigadores que linealicen sus procesos de QPCR. La mayoría, como te dije, simplemente hacen la ecuación, mediante esta reemplazan el Z y se fue. No hacemos procesos de eficiencia, pero necesitamos, porque como te dije, ningún sistema trabaja al 100%. ¿Ok? Entonces, eso es el punto clave cuando tú trabajas con sistemas absolutos. ¿Ya? Número de partículas identificadas. Listo, vamos al sistema de expresión génica, que es uno de los sistemas que a mí más me encanta porque muchos no sabemos utilizar. Por ejemplo, vamos a evaluar la expresión génica de Cryptococcus neoformans que forma biofilme o bueno, una célula humana. Queremos evaluar el tratamiento de mi péptido de veneno de escorpión, si va a afectar o no a la va a causar una citotoxicidad en mis células, no sé, de mi invento, de ratón, ¿ok? Tú puedes hacer directamente, no mires esta parte que dice el reference genes. Tú podrías evaluar, ¿verdad? Tú dices, bueno, voy a usar de control mi célula no tratada. Y voy a usar mi muestra tratada, a ver qué cambió en su expresión génica, qué cambió en su proceso de transcriptoma, ¿verdad? Todo el mundo podríamos pensar así cuando no tenemos conocimiento de QPCR, ¿verdad? Porque dices, ok, ¿cómo evalúo mis resultados? Un control positivo y mi muestra. ¿Verdad? Para ver cuánto se diferenció y no se diferenció. Pero eso no es todo. Porque el gen que tú estás sacando, ¿cómo sabes que no se expresa en todas las células de forma diferente? Porque tú estás evaluando un transcriptoma de todo. Entonces tú necesitas linealizar también tus resultados. Por eso es que existen los reference genes o como les conocemos vulgarmente como housekeeping genes. ¿Qué son estos genes? Son genes que se van a expresar de la misma forma en todos los procesos, en cualquier tipo de célula, que sea de músculo, no sé, me invento un adipocito, cualquier tipo de célula que tú estés utilizando, estos se van a expresar. ¿Por qué? Porque necesitas cambiar este control, ¿verdad? Que tú estás teniendo tu célula, que aparentemente es tu control, a ver cuál es el umbral de verdad de expresión. Entonces, los genes más conocidos, pues, son el GAPDH, el 18S, la TINA, el PGK1. Entonces son estos los genes más universalmente utilizados porque se expresan en todas las células. Pero hay científicos que dicen, bueno, voy a usar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Crees que es necesario usar 5 genes de referencia para evaluar tus resultados? Estos son genes que van a estar expresos en todas las células. Si no hubiera 18S, muy difícilmente vamos a poder hacer los procesos que los ribosomes cumplen, ¿verdad? Entonces, necesitamos estas muestras, sea como sea. Es por eso que se utilizan estos genes, ¿ok? Y como tú puedes ver, mira, tienes los niveles de CT de tu muestra, de tus controles. Aquí se ha hecho triplicata de cada uno, ¿verdad? Yo hice una triplicata porque necesito saber que mis valores están dentro y tiene una desviación estándar, pero leve. Y mi muestra tratada. Entonces, ¿qué sucede? Ya tengo mis valores de genes de referencia, tengo mi gen de interés que estoy tratando, y sabes que este fármaco va a evaluar este gen ahorita. Entonces, vamos a ver, muestra control no tiene ningún tratamiento y la muestra tratada sí. Esta muestra tratada se le puso el péptido de veneno de escorpión. Por lo tanto, vamos a ver si cambia diferencialmente expreso upstream o downstream. Quiere decir, más expreso o menos expreso durante nuestras células, ¿ya? Cuanto mayor el número de CT, ¿qué quiere decir? Menor mi expresión génica. Cuanto menor mi número de CT, mayor mi número de copias de mi gen. ¿Ok? Entonces siempre se va a sacar un promedio. El promedio se saca de las dos de aquí, de los dos controles de tus genes de referencia. Recuerda que hiciste triplicata. Entonces, como hiciste triplicata, de la replicata 1 saca su promedio, de la replicata 2 saca su promedio, de la replicata 3 saca su promedio. Igual de la muestra tratada, ¿verdad? Para conocer solo los umbrales. Esto no lo tomes más que como un umbral. Quiero saber cuál es mi punto lineal de mi proyecto.
Perfecto. Vamos a mi muestra tratada. Igual, hicimos triplicata, ¿ok? Entonces sacamos el promedio del control 1, del control 2 y del control 3. Tenemos un valor ya promedio, ¿no es cierto?, de 30, es decir, mira, necesito bastantes ciclos para recién conseguir una amplificación o alcanzar el umbral de fluorescencia. En cambio, nuestras muestras tratadas, si ves, si hay una diferencia, mira, hay una diferencia de 5 CTs, más o menos a grosso modo. Entonces, ya puedo yo decir, hay una diferencia, oye, mira, si hay una diferencia, pero no puedo decir eso, necesito demostrar estadísticamente. No podemos hacer como hicimos en los ejercicios de, ok, este se diferenció X sobre 4 o X sobre 2. No, necesitamos demostrar con valores reales, ¿ya? Por lo mismo, saca sus valores promedios, ¿verdad? De cada replicado. Cuando tienes los valores promedios de cada replicata, tenemos que utilizar el método del delta-delta-CT. ¿Qué es delta? Es la variación, ¿verdad? Es la variación de mi ciclo que yo necesité. Por ejemplo, este ciclo, el delta-CT inicial es la diferencia entre mi gen control y mi gen de referencia. ¿Por qué el gen de referencia? Como te dije, quiero quitar lo que normalmente se expresa para entender lo que se expresa después de lo que no se expresa ya normalmente. ¿Ok? Entonces voy a entender esa diferencia. ¿Ya? Entonces ahí sacamos nuestro primer delta, las diferencias entre nuestro gen de interés y nuestro gen de referencia. Así vas a sacar 3, ¿por qué? Porque es tu triplicata. ¿Y verdad? Ahí sacamos un promedio de nuestros 3 delta CT. Es el primer punto. Vamos al segundo punto, que es el punto del delta-delta-CT. Es decir, variación de la variación de los ciclos que necesitamos para alcanzar el umbral de fluorescencia. Y no te espantes porque veas números negativos, es normal, porque estamos viendo diferencias de expresión génica, esto es normal, ¿ok? Entonces me dicen, mira, este delta CT, este delta que utilicé para linealizar con mi gen de referencia tal, lo voy a restar de mi gen que se encuentra de muestra tratada, de nuestra muestra control, ¿ok? Del promedio de nuestra muestra linealizada como control, lo voy a restar para el primero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto y para el sexto. ¿Por qué? Porque este control es como decirte, este delta, a partir de este delta se considera diferencialmente expreso lo que no concuerde con nuestro proyecto. Así, este es como decirte la clave de oro. Si no tengo esto, difícilmente podré lograr el delta CT. Y ahí vas a tener valores negativos y positivos. Y ahí vienes al 2 delta CT, que no es más que la elevación exponencial de este valor de acá. ¿Verdad? ¿Para qué? Para tener valores verdaderos y significativos que ya se conocen en la literatura. Este método fue utilizado para un gen, ¿ok? Un gen de referencia. Digamos que utilicé el gen APDH. Como te dije, hay científicos que utilizan 2, 3 genes, pero eso implica más fórmulas y otras fórmulas. ¿Existen en la literatura? Sí, pero ¿para qué hacer más complejo tu proyecto si con un gen ya te puede servir bastante? Todo depende de cómo tu proyecto lo estés necesitando. Con un gen basta y sobra. ¿Por qué? Porque ya tenemos el delta de 2 delta CT. Y mira, si tú sacas un promedio de tu muestra control por triplicata, tienes 1.1 de umbral, ¿ok? De 2 delta CT. Y tu muestra 44.92. Es decir, que mis células de ratoncito que fueron tratadas con el péptido de mi péptido de veneno de escorpión alteró el nivel de expresión génica, digamos que estaban viendo respuesta inflamatoria, alteró mira, 44.92. Eso quiere decir que hay una diferencia. Primero, estadísticamente son diferentes significativamente, y segundo, mi péptido de escorpión sí causa un efecto. Citotóxico o no citotóxico, eso depende de cuál era el gen de nuestro interés. Como queríamos ver un efecto inflamatorio, mira, este péptido de veneno de escorpión que estábamos utilizando, puchicas, mira, aumenta full la expresión génica inflamatoria. Es decir, sí es un péptido que va a causar una alteración o una inflamación a nivel celular. ¿Ok? Eso es lo que queríamos entender con el nivel de expresión génica.
Podemos hacer otro webinar para hablarte específicamente de esto cuando tú quieras entender QPCR o nivel de cuantificación absoluta o relativa. Este fue el webinar para charlas de leyes de Mikey. Entonces, ¿qué te prometí yo? Un déjà vu. ¿Por qué? Porque todo lo que viste el día de hoy son las reglas de Mikey. Todo lo que te expliqué son las reglas de Mikey, que te dice que si tú no tienes un buen diseño experimental, difícilmente podrás continuar con tu proyecto. Necesitas una buena calidad de muestra, necesitas un buen ácido, un proceso de extracción de ácido nucleico y te indica todos los parámetros que tú puedes utilizar o no utilizar para tus procesos. Pero tú me vas a decir, oye, o sea, yo ya sé eso, yo ya sé y de hecho, o sea, no deberías ni explicarme. Sí, lo sabes, pero no lo ejecutas. ¿Por qué? Cuando les digo, tú evalúas la integridad de tu material genético, de hecho mis estudiantes hicieron muy prácticas de integridad. Extrajeron material genético, pero nunca les habían enseñado a evaluar la integridad. Hicimos la evaluación de la integridad del material genético por medio de gel de agarose y vieron que extrajeron más ARN que ADN. Y eso solo te habla la experiencia, porque no todo el mundo hace en geles de agarosa. Y aparte, no todos deberían hacerlo, obviamente, ¿no? Entonces, te habla de los pasos. Si tú estás trabajando con transcripción reversa, te habla sobre las condiciones de tu temperatura, que estás utilizando tu enzima retrotranscriptasa, habla sobre los targets que tú vas a llegar, tu diseño de primer, tu diseño de sondas, de hidrólisis, están realmente bien. Todo esto puedes hacerlo in silico. Estos son los puntos principales para que tus datos lleguen a una publicación internacional. Si tú no haces esto, ellos solo te sugieren hacerlo, te dan trucos de cómo hacerlo, pero si tú no haces esto, ya depende de ti. Tus resultados no van a llegar lejos. ¿Ya? Es por eso que se consideran los checklists de Mikey. Porque a medida que vas avanzando en tu proyecto, tú vas colocando un asterisco, un visto. Dices, mi diseño experimental ya está, la muestra ya está, el ácido nucleico ya está. Ya hice todos estos pasos. Y a medida que tú vayas pasando estos pasos, te vas a dar cuenta que tu proceso va a dar bien, porque estás cumpliendo con las leyes de Mikey. Ellos pasaron mucho tiempo investigando, fallando tanto en QPCR para poder llegar a nosotros con esta pequeña tabla que quien trabaja con expresión génica, cuantificación o hace PCRs en tiempo real debe conocerla. Y si no conocen, pues lastimosamente sus resultados son muy dudosos, porque hasta el día de hoy, 2022, todo mundo que trabaja con expresión génica cita a las leyes de Mikey, porque es un parámetro gol, por decirte así. ¿Ok? Y entender las leyes de Mikey fue todo esto, lo que te expliqué, desde tu preanalítica hasta tu postanalítica. ¿Ya? Entonces, quiero agradecer mucho también a los lugares donde yo he trabajado en la Universidad Central, he trabajado en Venezuela, en donde me dediqué a la investigación. Tengo mucha experiencia en Mycobacterium tuberculosis como tal, desde que estuve en la universidad. Son mis grupos de investigación en Brasil con los que yo trabajo, en la universidad, son universidades federales. Me encanta siempre aportar a mis estudiantes de iniciación científica, que aquí en Ecuador se conocen como practicantes. Formamos grandes grupos de investigación y aquí Clonarix ya tuvo su primer grupo de investigación, que tenemos a Naomi, Soledad, Nicole, Ingrid y sobre todo también a Martín, que estamos muy felices porque como les dije chicos, si ustedes no fallan, si ustedes no manipulan equipos, no van a entender. Y Clonarix les dio la oportunidad de que manipulen todos los reactivos que ellos quieran para que puedan entender. Son el futuro de esta sociedad, son el futuro de los próximos investigadores. No quiero que te quedes en una máquina y procese por ti y tú no hagas todo lo que te estoy explicando. Para llegar a explicarte todo lo que yo te estoy explicando hoy, tuve que fallar, tuve que cometer errores, tuve que, a veces casi me botaban de laboratorio, pero me sirvió para qué? Para poder llegar a entender a un nivel más profundo y es por eso que no estaría en el lugar que estoy, gracias a Dios, si no fuera porque cometí tantos errores y no te vuelves experto teniendo éxito en todo. Te vuelves experto cuando fallas, entiendes y no vuelves a caer más. Entonces, de parte de Clonalix, puedes una vez más, puedes anotar nuestras redes sociales, contactarnos para cualquier proceso de trabajo, quieres venir a hacer tus prácticas, eh, puedes hacer tus prácticas, quieres conocer las instalaciones. Como te dije, tenemos el curso de 7 técnicas de biología molecular, van a ser dictadas acá. Este humilde servidor te va a poder explicar toda su experiencia a través de la forma práctica. Como te digo, en un trabajo no les va a importar si tienes un certificado CNSI, si tienes un diplomado en España. Te preguntan esto como a mí me preguntaron en mi universidad, por ejemplo, ¿cómo yo gané el doctorado? Me dijeron así, David, ¿qué sabes hacer? Les dije, sé hacer PCR, diseño de primers, sondas, QPCR, estadística, Python, R, Anaconda, todo eso. Y me dijeron,
al día siguiente 400 nos postulamos. No te hablo para engrandecerme, te hablo para que entiendas. Ganamos dos y quedé en primer lugar, por lo que supe hacer. No por cuántos certificados o si tenía 20 en mis calificaciones, no. Cuánto yo supe hacer para ellos les sirvió y no tuve más que mi proceso de selección, que es mi experiencia como en prácticas de biología molecular. Y es lo que quiero transmitirte, mis conocimientos en biología molecular. Estos chicos, y les agradezco bastante. ¿Tienen dudas, inquietudes? Por favor, pueden pasarme a través de Israel o de Ingrid. Desde mí, muchísimas gracias por esta apertura y sobre todo poder transmitir los conocimientos hacia ustedes. Me engrandece. Espero haber llegado a satisfacer tus necesidades en biología molecular, por lo menos un poquito. Ya, aquí puedes trabajar y siempre habrá apertura para mucho. ¿Ok? Muchísimas gracias. Ingrid, ¿me escuchas? Sí, David, aquí estoy. Ah, ok, yo pensé que ya... Mm, No, hay palabras de agradecimiento de parte de los internautas. Este, ante todo, recalcar que su explicación estuvo muy sobresaliente. Le agradecemos por toda la información. Buenas noches con Espero todos. que haya sido David, claro. no olvides para los certificados el link, ¿no? Ya les comparto. Les enviaron el link, por favor no salgan todavía. Te mandé el link, puedes enviarles el link por el chat, por favor. Ya Exacto. está Por bien. favor, llenen los formularios, les vamos a enviar certificados totalmente gratis. Recuerda, cada charla, webinar que nosotros tengamos son gratis. Hay gente que no tiene condiciones y nosotros llegamos hacia esa gente. Puedes compartir y difundir para que más gente tenga acceso, mucho mejor. La ciencia no tiene por qué costar. La ciencia es libre. Y eso es el lema de Clonalix. Aquí no te cobramos nada. Y mientras más podamos compartir y divulgar a la comunidad científica, mejor. ¿Ok? Tenga Tenemos acceso una a pregunta. certificados. Perdón, Ok, David, dime. tenemos una pregunta. Dice, muchas gracias. ¿Cómo podremos obtener el video? Porque algunas personas por diferentes motivos no llegaron a estar desde el inicio. ¿Cómo podrían ellos volver a visibilizar toda la Ujú. exposición? A ver, yo te ayudo un Israel. poquito. El tema de los videos se sube a la plataforma de YouTube y yo les puedo compartir directamente el link. ¿De acuerdo? Entonces, ya les dejé mi contacto para poder subir el video que acabamos nosotros de tener la exposición de David y les compartiría el link a las personas que estén interesadas. David, también te hacen una consulta y Michelle Paredes te dice si es que los cursos son prácticos. Sí, espérate, espérame un rato. Sí, los cursos son 100% prácticos. El curso que nosotros estamos brindando ahora, el de 7 técnicas de biología molecular, son 2 semanas prácticas y una semana teórica. La semana teórica es simplemente para que tengas un recuerdo de lo que se hace, cómo es los conceptos de biología molecular, para que puedas expresar proteínas, ¿ya? En los cursos prácticos, ¿qué vas a aprender? Vas a elaborar tu propia tag ADN polimerasa, te vas a llevar 35 o 50 ml de tag polimerasa que como les había dicho, si tú vendes la TAC polimerasa en $100, los 100 microlitros, tú estarías con $50,000 de TAC polimerasa. Vas a aprender a hacer mi kit de extracción de ADN, Diners denominado, con material reciclado. Vas a aprender a hacer control de calidad, vas a hacer primers para metagenómica, vas a hacer amplificación para metagenómica, todo eso de forma práctica, porque no vas a entender biología molecular si no practicas. Conocimientos de webinars a mí no me gusta, ¿ok? Lo que vimos, por ejemplo, los cursos que dan en webinars no van a transmitirte la práctica. En la práctica cometes errores, perfeccionas la técnica y entiendes y aquí tienes a alguien que te va a poder resolver los problemas o inquietudes que tú tengas. Soy una persona sumamente abierta, entonces siempre vas a poder preguntarme y te voy a poder responder, ¿ok? Otra pregunta de parte de Nicole Ceballos tenemos, dice que si aparte de sus cursos se tienen más programas de pasantías para estudiantes de biotecnología. A su vez también Valeria Valencia nos pregunta si es que hay becas en los cursos que también se promocionan. Muchas gracias.
A ver, voy a comentarte yo de la parte de las pasantías. Israel te va a comentar la parte de las becas, que él maneja la parte más burocrática. Las pasantías, sí, Clonalix está abierto a muchas personas que puedan venir a practicar, ¿ok? Todo es por a través de un proceso de una simple entrevista, mandarnos tu CV, puedes enviarnos desde ahorita a clonalixcorp@gmail.com. Sin embargo, ahora yo ya tengo un grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces, nosotros con este grupo principalmente lo que queremos es sacar un artículo científico o una producción nacional para que ellos puedan tener esa experiencia en el área científica, sepan cómo redactar, sepan cómo experimentar, cómo manipular equipos, cómo manipular microorganismos y sobre todo llevar a un nivel científico. Ellos ya son mi primer grupo. Entonces, mi primer grupo está ahorita totalmente lotado. El siguiente grupo nosotros tenemos pensado para mayo, junio, dependiendo de cuándo ellos acaben sus horas de práctica, se lanzará la siguiente convocatoria. Pero puedes enviarnos tu currículum para tener en la base de datos. Pero nosotros siempre vamos a sacar la convocatoria de pasantías. Cada grupo de pasantes va a hacer proyectos muy diferentes, ¿ok? A medida que vamos avanzando, vamos estableciendo parámetros un poco más exigentes, ¿ya? Pero todos tienen el libre acceso de venir a practicar en Cronix. David, bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por la apertura, por permitirnos compartir con ustedes un poquito de experiencias de David. El tema de los cursos, si hay becas, por el momento, al ser nuestro nuevo modelo de servicio sobre lo que es un centro de biociencias y empezando lo que es la educación continua, por el momento no podemos ofertar becas. Si estamos lanzando esto, deben también tener en consideración que el curso es 100% práctico y que como empresa estamos incurriendo en los insumos necesarios para el aprendizaje práctico de ustedes mismos. Posterior, no sabríamos decirles cuándo se podría canalizar eso, pero vuelvo y lo repito, ser una empresa privada, pues nosotros costeamos todo lo que tiene que ver con la formación de ustedes. Sí, ya les voy a dar con el tema de los videos también. Para vacantes de investigación, David, te preguntan un poquito si tienes para vacantes de investigaciones. Antes, ya te doy la palabra, David, antes de olvidarme, sí, los chicos que están ahorita haciendo prácticas con nosotros, preprofesionales, prácticamente ellos están ahí trabajando en algunos temas de investigación y como lo comenta David, pues están haciendo algunos artículos científicos también. Entonces, coméntales un poquito el tema de las vacantes. Siempre estén pendientes de nuestras redes sociales porque nosotros a través de ese medio le notificaremos cuando se volverá a abrir el tema de prácticas dentro de nuestra empresa. Muchas gracias. Quedo a las órdenes. David. Muchísimas gracias, Israel. A ver, solo para complementarte algo de los cursos, de hecho, déjame decirte que producir TAC polimerasa, hacer tu propio kit de extracción de ADN, es un costo que no vas a encontrar nunca más en la vida. De hecho, por eso abrimos nuevamente. ¿Cuánto pagas tú un curso de primers in silico? 70, $100. Un curso de ADN forense, $100 por 2 cursos. En este curso estás aprendiendo 7 técnicas prácticas con alguien que tiene experiencia y sobre todo vas a aprender a hacer, porque no es lo mismo hacer in sílico que hacer práctico, es totalmente diferente, ¿ok? Aquí en Clonalix nosotros trabajamos en base a los proyectos y las necesidades de la empresa. Siéntete a gusto de poder conversar conmigo, venir a tomar un café si es necesario y poder la viabilidad de tus proyectos hacerlos ejecutables. Como te digo, como empresa a mí me interesa producir material y contenido científico. Y si nosotros podemos llevar tu proyecto, un material y un contenido científico, pues las puertas de Clonalix están totalmente abiertas. Sin embargo, siempre es bueno, necesario marcar una reunión para poder conversar y ver la viabilidad, tanto tuya como la de nosotros, llegar a un punto en el que podamos trabajar como tal. Ya, pero todos los proyectos son bienvenidos. Dentro del área que yo pueda ayudarte y asesorarte, obviamente la redundancia, asesor científico, yo puedo, estoy con mil amores para poder ayudarte. No Muchas sé si gracias otra por tu pregunta. intervención. Perdóname, solo algo que acotar. Hay muchas personas que me escriben sobre las practicantes y las vacantes. La empresa está abierta para todo el mundo, para todos los proyectos que ustedes nos puedan proponer. Sin embargo, deben entender que David es un docente investigador que vive fuera del país y que hay que aprovechar este lapso que se le tiene en el país. ¿De acuerdo? Vuelvo y le repito, nosotros como empresa estamos abiertos a las propuestas que ustedes puedan eh, enviarnos directamente a través de nuestras redes sociales o de los correos que ustedes pueden enviar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo y le repito, a través de eso
pueden ver los periodos que se van a abrir nuevamente las prácticas preprofesionales. Muchas gracias, David. Ok, ¿hay alguna otra pregunta, Ingrid? Disculpa. No, la verdad es que no, esto sería todo. Muchas Ok, gracias igual. entonces creo que podemos ir cerrando, Ingrid y Ya, Abel. sí, muchas gracias a todos por la apertura y nos estamos viendo pronto en otro webinar. David, sí sería bueno también de que tratemos de a través de la empresa que ellos nos hagan una propuesta de algún tema que se pueda tratar en un webinar. No sé qué pienses tú. Sí, de hecho en el formulario que tienen que llenar Listo. estaba colocado qué les gustaría aprender. Recuerda, los webinars son por ciento gratuitos y podemos llegar a difundir lo que tú necesites, ¿ok? Pero para eso, por ejemplo, este webinar llegó porque necesitaban saber sobre QPCR. El próximo webinar será en base a lo que sea la necesidad de los jóvenes o las personas que quieran aprender un tema en biología molecular, ¿no? Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ingrid, por tu intervención. Muchas Gracias, gracias, Igualmente, muchas Ingrid. David. gracias. Gracias. Un saludo fuerte. Abrazo. Chao, 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 cuídense.